no me he contaminado mi cuerpo con alcohol, ni con humo, ni con decir palabras vulgares. Se dedica mayormente quizá por legalismos, por religiosidad a veces, o confusiones de no entender realmente la palabra como es. Eh, se encarga de juzgar, se encarga de enlodar más a la gente. O sea, si yo digo, si ve que el hermano está casi enlodándose o embarrándose, trate de sacarlo más bien, no de hundirlo. Mi mamá me habla demasiado, uy, ya no quiero. Yo vivía una vida llena de oscuridad, pero vino Jesucristo y me trajo claridad. Cuando vivía en oscuridad, llegó a mi vida y me trajo libertad. Con su amor cambió mi fragilidad, soy nueva criatura, tengo nueva identidad. Oh, 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 tengo una nueva identidad. Bueno, pues ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora sí, ya estamos aquí con nuestra hermana Eva María León Tigrero. Bienvenida, mi hermana. Un placer tenerla con nosotros el día de hoy. De verdad para mí es una gran bendición estar en esta plataforma y en este programa que tiene un nombre muy particular e interesante. Tu nueva identidad. Qué bendición, porque en Cristo somos nueva criatura, dice la palabra, y obviamente mis agradecimientos y la bendición del Eterno para todo el pueblo de Dios que sintoniza este segmento especial, este programa especial, y que todo lo que hablemos en este programa sea de gran edificación para todo el pueblo de Dios. Así es, qué bueno. Gracias por sus palabras. Realmente nosotros quisiéramos saber, y por supuesto cada una de las personas que está conectada viendo este video, es quién es Eva María León. Quisiéramos saberlo, porque realmente hay muchas dudas. Te veo como mariachi, te veo cantando, te veo en diferentes eventos. Sin embargo, quisiéramos que todas las personas sepan quién verdaderamente eres. Soy la hermana Eva María León Tigrero, la cantora del Rey. Sí, es verdad, muchos hermanos me han conocido desde la infancia haciendo muchas cosas, y ahora también una faceta cantando mariachi y todas las variedades de géneros musicales a las que siempre me he dedicado. Pero todo el tiempo tratando de darle la gloria al Señor, no tratando, sino que siempre el objetivo es glorificar el nombre del Señor y que el pueblo de Dios se glorifique, se goce en la presencia de Dios, porque cada alabanza es un mensaje cantado de edificación, porque la palabra misma lo dice, que debemos de cantar con el entendimiento, himnos y cánticos espirituales. Todo lo que sea letra tiene que apegarse a la palabra de Dios y a enseñar un mensaje que también lleve doctrina, que lleve edificación y que sane los corazones, porque de eso se trata las alabanzas. Amén, amén. Toda la vida. ¿Cómo ha sido tu infancia como cristiana y como hija de Máximo León, un cantante muy conocido aquí en nuestro país y por supuesto con una trayectoria muy grande? ¿Cómo ha sido tu infancia con todo esto? Bueno, mi infancia, como siempre lo recalco a muchos hermanos que me han preguntado cómo ha sido mi infancia, puedo decir que fue siempre una escuela al principio bastante estricta, como un acuartelamiento, siempre lo digo yo, ¿no? Eh, pero es una escuela que me sirvió y que sembró en mi corazón todo lo que hoy he mantenido y todo lo que se ha quedado atesorado en mí para mantenerme en este camino del Evangelio del Señor. Mi padre, como usted ya lo mencionó, mi hermano Máximo León, ya venía con una trayectoria artística en el mundo, con un nombre ya como el tigre. Bueno, al principio le decían el tigre del Salitre, luego el tigre de Urbinajado, y bueno, ya todos lo conocían como el tigre, hola tigre, por aquí por allá. Entonces, y ahora cuando él viene a Cristo, él empieza a darme mis primeros pasos en la música y en la palabra de Dios, lo que hoy por hoy pues es lo que ha rendido esos frutos que tengo en mi vida, y pues vivo eternamente agradecida con Dios por la vida de mis padres y de mi padre, que ha sido mi mentor. Pero ¿cuáles son las dificultades que de pronto atraviesa al momento de
me imagino la vida de un cantante o pastor también, o siervo de Dios, viajando de un lugar a otro, cantando, o sea, ¿tuviste dificultades como niña, como adolescente en tu caminar, en tu crecimiento? No, la verdad que en la vida misionera no he sentido como esos cambios, porque creo que Dios me preparó desde el nacimiento para Amén. adaptarme a todo, pues, ¿no? Llegábamos a sitios donde no había mucha comodidad, que digamos, pero ahí no dormía. No importaba si estaba en mi casa o estaba lejos, estaba con tal de que esté con mis padres ahí al lado mío, pues Ah, ya. eso era para mí todo. Y mi felicidad mayor era siempre cantarle al Señor. De hecho, pues una de las novedades que partieron desde que yo empecé a cantar es que mi papá me enseñó a cantar en quichua. Fue una de las cosas primeras que él me enseñó. Wow. Y eso era lo que a mucha gente le llamaba la atención de cuando me escuchaban cantar. Y yo gozosa y feliz porque he amado siempre la música y ha nacido en mí, siempre en mi corazón, ese sentir de cantarle a Dios. Entonces no he tenido como cambios. Luego en la adolescencia, obviamente, pues ya uno siente ciertas cargas, como muchos jóvenes. Claro que yo no me siento como generación de cristal, como los actuales, ¿no? Pero he tenido esos altibajos que a veces Satanás pone para confundir a la humanidad, porque nadie es perfecto, ¿no? Y llega ese desequilibrio que a veces tenemos cuando llegamos a una etapa de que pensamos, ¿estará funcionando lo que estoy haciendo? ¿Será que esto tal vez no era lo que tenía para mí? Pero luego Dios mismo, cuando dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, sobre los predestinados, que nada puede alejarlos del todo del propósito de Dios cuando ya estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Es que precisamente eso, tú mencionaste ahorita sobre la carga, y eso yo te iba a decir. A ver, por ejemplo, ¿cómo viviste tu etapa estudiantil, escuela o colegio? ¿No sentiste como una carga que tú no habías buscado, el ser cristiana y estar en el colegio o estar en la escuela y de pronto tal vez ser diferente a los demás? ¿O estuviste en algún colegio cristiano? Es que mayormente todo lo que yo estudié y todo lo que yo aprendí fue a distancia, o sea, porque yo tenía una vida más de lleno en el ministerio. Entonces, si o era alejarme del ministerio para estar en una institución Ya. o estar en ambas cosas sin dejar de servir a Dios. Entonces, simplemente iba a dar mis exámenes porque Dios me dio esa facilidad, ¿no? Un pastor que fue el que casó a mis padres por la iglesia, él fue el que me dio esa facilidad de poder tener mis estudios a distancia y él dijo, no te preocupes, yo te voy a graduar, yo te voy a hacer todo, tú solamente ven a dar tus Wow. exámenes. Y así pude obtener la facilidad de graduarme y todo eso. Entonces yo cuando fui a graduarme, mis compañeros, nadie me conocía. Entonces, pero así es cuando Dios ya ha catapultado un camino para que sirvamos a Dios. Bueno, los jóvenes que como yo, mi papá me apartó como Samuel, o sea, me dedicó para el ministerio. Y hubo esa facilidad de parte de Dios mismo como para que yo no tuviera ese espacio de relacionarme con toda clase de juventud, de muchachos, y poder decir quizá en mi infancia me hicieron bullying o se burlaron de mí porque soy cristiana. No, gracias a Dios tuve esa facilidad de mantenerme en el ministerio sin dejar de Nunca, aprender lo que nunca había tenía. escuchado esto. Ajá. De pronto que los padres hayan escogido esta opción de estudio. No, Sí. no lo había escuchado en alguna persona que me lo converse, en algún testimonio o en alguna plática, pero lo veo muy razonable, muy edificante, Sí. en vista de que el propósito que tú tienes como padre siempre va a ser lo mejor. Y si ustedes están, y si si tus padres estaban dentro del ministerio, ¿verdad? Y te dejo por allá, o sea, iba a haber doble enseñanza, doble preparación. O mejor dicho, doble influencia, Así es. porque la influencia que tienen tal vez las amistades, Son fuertes. cuando hay tal vez una mentalidad, porque no sé, yo sé que muchos jóvenes somos muy frágiles mentalmente en ciertas circunstancias y el entorno que nos rodea quizá puede influir en quizá desequilibrar el área espiritual, ¿no? Porque por eso la palabra del Señor dice, y por eso mi padre tenía siempre en su mente ese texto, que decía,
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces él no quería que yo aprenda toda clase de lenguaje y nunca yo supe de lo que era una palabra vulgar ni nada de eso. O sea, en mi entorno jamás escuché nada de eso. Entonces, para mí cuando empecé a oír en televisión ciertos lenguajes vulgares, o sea, para mí eso era como que un dolor a mis oídos, como algo perturbador. Pero pues ya, gracias a Dios, a lo largo de los años, yo ya por eso estaba curtida para todo eso y me resbalaba en toda clase de lenguaje, pero decía yo, jamás voy a repetir eso porque mi padre me enseñó que no tenía que relacionarme ni repetir ningún tipo de vocabulario de esa magnitud, ni lo escuché en mi casa tampoco. En base a lo que tú conoces, en base a lo que tú conoces, ¿cómo llegó Cristo Jesús a la vida de tu familia? Bueno, antes de que yo naciera, obviamente, pues Claro. mi madre recibió a Cristo a la edad de 12 años. O sea, ella tiene prácticamente casi 50 años en el Señor. Entonces ella tampoco conoció lo que era el mundo malicioso. Ella también estudió, pero mi abuelo, ella sí fue al colegio, fue a escuela con sus compañeros, todo, pero en este caso mi abuelo también era bastante estricto, no la dejaba juntarse con cualquier gente. Ella tenía sus amigas selectivamente, pues tenía sus dos que tres amigas, y de hecho eran hasta sus familiares, sus primos. Entonces no era que mayormente ella se relacionó con toda clase de gente, por eso mi mamá tampoco tenía ese lenguaje insano que se aprende en los colegios, en la escuela. Mi mamá con sus compañeras también del instituto de alta costura, donde ella estudió, todas esas cosas fueron para mi madre relacionarse solamente con personas que ella conocía, porque de hecho en el instituto de costura, donde mi mamá estudió, ella estuvo junto a su hermana, o sea, ambas se matricularon, unas tías de ella, primas, entonces toda la familia de ella prácticamente estuvo en el mismo sitio y no tuvo necesidad de relacionarse con gente que estaba desconocida, pues era prácticamente su familia, cuando estuvieron todas ahí juntas. Y entonces por eso mi mamá tampoco conoció como que ese lenguaje del mundo. Y ya cuando mi padre viene al evangelio, pues que Dios une a mis padres, porque esa es otra historia, Claro. la del matrimonio de mis padres es un testimonio casi como que poco creíble para muchas personas, porque ellos ni siquiera fueron novios. Ese es el detalle grande de que ellos no fueron novios, simplemente se dieron la mano, hermana, hermano. Si esto es de Dios, nos vamos a casar. Pasó un tiempo, se volvieron a encontrar y se casaron. No fueron novios ni nada de eso, pero era que así Dios había preparado. Fue un siervo que habló con ellos sin conocerlos. Les dijo, yo los uní porque quería que naciera tu hija, que iba a ser un instrumento de Dios. Entonces fueron cosas sobrenaturales que la mente del hombre quizá no las entiende, pero hasta el día de hoy ya tienen 31 años de casados, Dios los ha seguido manteniendo, y que es tan raro eso como la historia de Isaac con Rebeca, recién se conocían y aún así ellos se amaron, así mismo Claro. los padres prácticamente no se conocían muy bien, eran solamente hermanos en Cristo, se casaron y hasta la fecha de hoy se aman y siguen juntos. ¿Nunca sientes que realmente, a ver, tus padres te impusieron el evangelio? No. ¿Nunca lo sentiste de esa manera? No, por esa parte. ¿Disfrutaste tu Yo infancia creo que, en el tema del evangelio? Sí, es que yo creo que ese es el detalle también, que el amor con el que mis padres me sembraron al Señor, a Cristo en mi vida, por eso es que yo amo al Señor, porque voy a dirigirme a ciertos ministros de Dios que tienen ese error tan grande, esa costumbre quizá fea, de decirle a sus hijos, si te portaste mal, me vas a leer ahorita mismo un salmo, o si no te me arrodillas a orar y no sales de ahí hasta que, Claro, como castigo. Entonces, como eso castigo el evangelio. ajá. Y yo he escuchado de hermanos que vas a leer ahorita mismo el Salmo 119 porque no me hiciste caso. Entonces los muchachos ven eso como castigo y lo toman como algo fastidioso y empiezan, en lugar de amar la palabra de Dios, la empiezan a odiar. Entonces ya cuando llegan a una etapa de adultez o ya sus 18, 19, 20 años, lo que dicen es, yo no quiero saber nada de eso, porque a mí me lo impusieron a la fuerza y yo nunca quise eso. Entonces cuando se siembra con amor la palabra, porque
Mi padre siempre me compraba materiales didácticos, Biblias ilustradas, todo lo que tenga que ver con Dios. Él siempre vivía comprándome folletos, cosas en las que yo podía aprender de Dios, y luego eso fue entrando a mi corazón y yo sentía más deseo de estudiar la palabra, de aprender más de Dios, y hasta la fecha es lo que hoy sigue atesorado en mi vida, y cada vez y cuando yo veo cualquier cosa pasar, siempre la palabra de Dios me habla en mi mente. Entonces siempre llega algo de Dios que está sembrado en mí, y entonces eso siempre frena mi espíritu. Y entonces son cosas que yo le doy gracias a Dios, porque mis padres fueron esa escuela de Dios que inculcó con amor eso. Aunque a veces mi papá siempre fue estricto en la parte que decía, ya te aprendiste tantos versículos, ya te aprendiste esto. Y a veces uno, cuando ya llega a una etapa de adolescencia, como dice la gente, la edad del burro, a veces piensa que los padres están equivocados. Yo también pasé por esa época en la que decía yo, no, mi papá es demasiado estricto, ya mi papá, ay, Dios mío, ay, mi mamá me habla demasiado, uy, ya no quiero. Uno piensa que como uno quiere las cosas está correcto, pero vuelta venía Dios hablando a mi corazón, que sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Lo que dice es Eclesiastés 12:13, que dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo, correctamente. Eso es el todo del hombre. Entonces, yo volvía y reflexionaba y volvía a mi mente a aterrizar. Entonces, y ya me decía, Leo, no, sí, voy a obedecer, porque la obediencia sí. es todo, porque pues siempre la desobediencia tiene sus graves consecuencias. Así es, sus consecuencias. Si bien es cierto, ya naciste yo en un hogar cristiano y a la vez un hogar de cantantes, de músicos, ¿en qué edad tú empiezas también esta carrera musical o a cantar ya profesionalmente? Sí, bueno, mi papá, como todo el tiempo desde que yo nací, me cargaron las campañas, todo siempre. Ya empecé a hablar yo a los 3, 4 años, medio balbuceaba, empezaba a cantar con las pistas de mi mamá. Ella dice que un día, cuando yo tenía como 4 años, empecé a cantar con sus pistas, la letra correctamente, y en todo el tiempo de la pista, sin irme de la cuadratura, con la afinación y todo. Y mi mamá se había quedado sorprendida porque me vio tan pequeña cantando con sus pistas. Y entonces mi papá dijo, no, este es un don que el Señor le ha dado, entonces claro, vamos a permitir que Satanás lo arrebate y lo haga para él. Porque yo pues empecé a aprender esta escuela de canto con mi papá, y desde ese tiempo mi papá empezó a enseñarme cánticos, empecé a cantar, me enseñó, lo primero que me enseñó, una de las primeras alabanzas que me enseñó fue Demos gracias al Señor en quichua, y yo cantaba pequeñita, Dios tapari ni sunchito cuicuna, Dios tapari ni sunchi. Entonces cuando escuchaban a una niña, porque mi papá me cargaba en el brazo, me ponía el micrófono así chiquita, y la gente salía, mira, ¿quién está cantando en quichua? Y veían a una niña pequeña cantando. Entonces así fue como mi papá fue instruyéndome, y dijo, este don que le ha dado el Señor, no voy a permitir que Satanás se lo quite. Y entonces así fue cuando empecé a cantar desde ese entonces. Grabé mi primer disco a los 7 años. Ya. Con una variedad de géneros musicales, pues empecé a grabar temas de Marco Witt, hasta grabé una salsa de Richie Ray a los 7 años, con todos los metales, con una grabación 100% profesional, que fue una bendición de Dios. Yo siempre me he considerado bendecida en esos aspectos, porque mi papá también, del mundo en el que vino, siempre hubo perfección. Entonces, él decía, para Dios mucho más, tenemos que hacerlo mucho mejor. Entonces, en ese entonces grabamos en el estudio de Luis Acosta, estudio Betel Records, con excelentes músicos. El arreglista que estuvo a cargo de la producción fue Diego Vázquez, con todos instrumentos en vivo, todo, trompetas, trombones, percusión, todo. Fue un regalo de Dios esa grabación, con temas inéditos y también temas que eran covers, y fue una gran bendición hasta el día de hoy. Disfrutas tu faceta de cantante. ¿Cómo te consideras tú, antes que nada? Cantante, músico, salmista, no sé, quisiera saber el concepto tuyo, porque hay muchas personas que
tienen un concepto distinto a esto. ¿Cómo tú te consideras? Bueno, la verdad es que tampoco voy a decir, siervo inútil, gusano, como diría No, David, eso ¿no? ya no. Pero yo siempre digo, soy la cantora del rey. Porque la Ya. palabra habla no de un simple cantor, sino de, o sea, no de simple cantante, sino que la palabra es cantor, la palabra bíblica es cantor y cantora. Entonces, como yo canto, ¿qué nos parece? Soy cantora en el ministerio de cantor. La cantora del rey porque le canto a mi rey soberano. Ya. Pero no solamente me dedico al canto, también a la predicación, también Dios me ha dado esa faceta. Entonces, soy misionera, soy cantora, también predico. Y el tema del mariachi, ¿cuándo llega? ¿Es lo mismo? O sea, ¿siempre fue eso? ¿O el tema del mariachi es ahora? O sea, a mí siempre me gustó el mariachi, siempre fui muy amante a todo lo que tenga que ver con México, con todas esas cosas, porque a mi papá siempre le gustó el cine clásico, veíamos. Yo me crié viendo películas de Pedro Infante, de Miguel Aceves Mejía, todos ellos siempre fue para mí, la cultura mexicana fue algo muy admirable. Y yo siempre soñaba con cantar mariachi. Y de hecho, hace como unos 6 años que Beto Toral tenía un programa radial. Todavía él lo tiene grabado. Yo le hice escuchar a mi esposo hace un tiempo esa entrevista donde yo le decía a Beto, le digo, ñañito, le digo yo, uno de mis anhelos es tener un mariachi para cantarle al Señor. Y yo le decía, un mariachi como el Gamamil de México, uno de los más populares. Y le digo, yo quisiera tener un mariachi como el Gamamil para cantarle al Señor. Y yo a los 14 años tengo un segundo disco en el que implementamos música de mariachi y canté música de mariachi, obviamente sin grupo en vivo, pero sí con arreglos. Entonces, porque yo siempre quería cantar música de mariachi, hice corridos, hice rancheras, entonces ya ahí en esa parte cumplí una parte Claro. de ese sueño, porque yo toda la vida siempre quise cantar de señor mariachi, así como me gusta mucho el flamenco, por ejemplo, la música dominicana, son de las músicas que a mí me gusta, la música puertorriqueña, o sea, a mí me encanta la salsa, el son cubano, el son puertorriqueño, el cuatro, como lo tocan tan lindo, un instrumento precioso. Y entonces, como yo escuchaba pues a la hermana Carmen Sanabria, cantantes clásicas del Evangelio de antaño, pues yo me crié escuchando eso. Claro, como se llama A los voceros de Cristo, Carmen Sanabria, Débora Velázquez, esas cantoras que hacían música en sonora cristiana, porque eso casi no se escucha ahora últimamente. No. Antes los cantores de Dios en Puerto Rico se esforzaban bastante por hacer música excelente, arreglos preciosos. Y de acá en Ecuador, de las personas que se preocuparon antiguamente por hacer música con mucha excelencia para Dios, fue mi papá, fue uno de los pioneros, mi papá, la pastora Betty Silva, que fueron de los que grababan con música profesional y músicos de calidad. Entonces ya de ahí empezó a crecer eso de hacer. ¿Y consideras que eso se debería revivir? Claro, claro. ¿Conoces algún músico que ahora tú das la referencia? Estos músicos me recuerdan a cómo eran los primeros músicos que yo escuchaba en la actualidad. Eso sí no lo puedo decir, que haya músicos que me recuerden a esa época de antaño, por ejemplo, que aquí en Ecuador no. Pero pues yo sí puedo mencionar a los hermanos Devia de Colombia, que ellos han hecho música muy, muy linda para Dios. De hecho, cuando falleció la pastora Betty Silva, con ella murió todo eso. Pero pues todavía queda mi papá, que le gusta también hacer eso. Y bueno, nosotros con mi esposo que también queremos seguir reviviendo esos temas de antaño que quizá ya Son han muy buenos. dejado de escuchar. Son muy buenos y son muy, muy edificantes el poder disfrutar este tiempo de alabanza. Quisiera también saber algún detalle. Tal vez, el tema del mariachi sea como... Tal vez muchos lo tengan en un concepto, hablando del pueblo de Dios, tal vez muchos lo tengan como un concepto solamente de negocio. Sí. Ya. Y de pronto has recibido alguna crítica porque como sierva de Dios andes cantando como mariachi. ¿La has tenido o no? Claro, o sea, a mí directamente no me lo han dicho,
Pero una amiga mía pastora me dijo, cuando yo estaba pues en el rincón de los mariachis por salir, porque el primer grupo con el que yo trabajé fue en Mariachi Los Reyes, del hermano Alfonso Torres. Ahí sí yo lo conozco. empecé con ellos. Y cuando yo estaba en las oficinas, ahí ya con mi traje, todo, para ya salir, alguien cristiano había pasado por ahí y le había dicho a ella, qué pena, la hija del hermano Máximo se fue al mundo. Claro. Por Ya eso te lo automáticamente preguntaba. me mandó afuera, porque la iglesia evangélica a Así veces, es. muchísimas veces, ya se ha encargado de votar con su lengua afuera a la gente, sin saber realmente cómo son las situaciones. La mayoría del pueblo de Dios se dedica mayormente que sea por legalismos, por religiosidad a veces, o confusiones de no entender realmente la palabra como es. Eh, se encarga de juzgar, se encarga de enlodar más a la gente. O sea, si yo digo, si ve que el hermano está casi enlodándose o embarrándose, trate de sacarlo más bien, no de hundirlo. Claro. Pero pues, ese es el gran O sea, si has tenido esas conflicto. pequeñas situaciones. Ajá, entonces, esta amiga mía pastora lo que le había dicho es, ¿y usted qué hizo para sacarla de donde está? Donde usted cree que está. Claro. Porque usted vino a mí a darme la queja, pero ¿por qué usted no habló con ella? O le preguntó. Sino que vino a mí directamente a decirme, ya se fue al mundo y está cantando música mundana, se apartó de Dios, porque esa gente toda está contaminada, todos son mundanos, todo esto, lo otro, lo otro. Entonces, el hecho de que quizá tenga yo compañeros inconversos, porque en el mundo del mariachi, en el mundo del mariachi hay gente que es inconversa, es No, verdad. es que en todo lugar. Ujú. Si tú eres un ingeniero, eres un doctor, eres futbolista, eres lo que sea, siempre es necesario, es más, es necesario que nosotros como cristianos seamos embajadores de Jesucristo en todo lugar donde tú te Y encuentres. eso fue lo que me dijo un compañero de trabajo mismo, o sea, porque él me dijo, yo ni siquiera me lo esperé que él me lo dijera, porque tal vez ellos ven mi comportamiento, pues realmente me he tocado de estar en medio de gente que no conoce de Dios, que se manda sus tragos, se fuma su cigarro, cosas de esas, o dice palabras vulgares. Pero hasta la fecha de hoy yo le doy gracias al Padre Celestial de que no me he contaminado mi cuerpo con alcohol, ni con humo, ni con decir palabras vulgares, ni de participar de chistes de doble sentido que suelen decir a veces mis compañeros o cosas de esas, porque ellos están en lo suyo. Así es. Entonces uno de ellos me dijo, tú eres de esas personas, me dijo, que yo he podido contemplar que no exige el respeto, se lo sabe ganar. ¿Tienes algún versículo en especial que tú dices como que es mi preferido? Claro, Salmos 84:2, que dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea tus atrios, oh Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es Wow. uno de mis textos que yo más amo, más me encantan. Y de hecho, siempre que tengo la oportunidad, también el Salmo 51 es uno de mis salmos preferidos, el Salmo 23. Yo siempre soy muy apegada a los salmos, me encantan mucho los salmos. Wow. Pero sobre todo este texto de Salmo 84:2, yo lo hice mío así como un texto de Colosenses. Bueno, tengo muchísimos, ¿no? En el área musical, en qué estás actualmente? O sea, ¿a qué te dedicas en estos tiempos? Para que todo el mundo sepa. ¿Estás como solista? ¿Estás con un mariachi? ¿Estás grabando algo nuevo? O sea, ¿qué estás haciendo y qué se viene con este ministerio de alabanza? Sí, estoy para eventos sociales dentro y fuera de la iglesia, o sea, sobre todo para la iglesia, porque nuestro proyecto de Serenata al Cielo, un mariachi con melodías de lo alto, siempre digo. ¿Ese es el nombre? Sí, Serenatas al cielo. Serenata al Cielo. Serenata al cielo. Ujú. Es un proyecto enfocado a la Iglesia del Señor para los eventos que la iglesia hace, por ejemplo, porque hay momentos en los que los mismos creyentes quieren, bueno, es el cumpleaños de mi mamita y quiero honrarlo con temas que deleitan su corazón, cristianos, Claro. porque somos hijos de Dios. Bueno, vamos a llevarle un mariachi que adore a Dios. Para eso estamos nosotros.
si hay campañas evangelísticas que quieren llevar un mariachi para que la gente escuche que también se puede hacer música con excelencia para Dios, con instrumentos en vivo y todo, también estamos a las órdenes. Pero si desean que la hermana Eva María, la cantora del Rey, esté también con su repertorio como solista, estamos a las órdenes también, porque también estamos con proyectos nuevos de temas inéditos que estamos haciendo para Dios con música tropical, no solamente mariachi, porque no nos dedicamos solamente al mariachi, no me dedico al mariachi solamente. Se vienen cosas nuevas realmente, porque no es solamente decir, se vienen cosas nuevas, pero a veces son covers, ¿no? Son nuevas realmente, son cosas Qué nuevas bueno. con temas inéditos. Que Dios ha permitido que en este tiempo se hagan bíblicamente, porque cuando yo escuchaba, yo le decía a mi esposo, le digo, tenemos siempre que pensar que todo sea apegado a la palabra del Señor. Entonces, el Señor lo inspiró en cosas que han sido proyectos que han costado bastante oración, porque yo siempre lo he puesto en manos de Dios, que sea Él mostrando su gloria a través de esos cánticos. Como yo recuerdo un testimonio que hasta el día de hoy impacta mi corazón de mi querido pastor y cantante Manuelito Rivera. Él decía que el primer cassette que él grabó de Fuerte Soy en Dios le costó tantas lágrimas y ayunos y oración. Él tuvo un encierro con Dios, creo que de 7 días de ayuno. Y por eso ese disco de Fuerte Soy en Dios, ese cassette de Fuerte Soy en Dios, hasta la fecha de hoy, todos los hermanos lo cantan, se lo saben. Todas esas letras vinieron directamente del Espíritu de Dios. Eso es algo que cuando la unción mismo lo da, el Espíritu de Dios mismo fluye para que salgan esos cantos todavía. ¿Qué piensas tú de que la música cristiana, bueno, la música que cantamos a Dios, debe de tener teología? Claro, ¿Qué piensas tú de eso? Claro, sí. Bueno, no solo teología, pero sí inspiración directa o pensar que tenga una relación totalmente cercana a la palabra de Dios y concuerde con lo cristocéntrico. Porque si vamos a, como decía mi papi, vamos a cantar, me amó, me abrazó, me besó, esos temas ya no van dirigidos solamente al Señor, se pueden dedicar a una persona en la Claro. cara. Ya, por eso es algo directamente para Dios. Entonces, decir, tus manos que sangraron por mí, esas heridas que vi en tus manos, ya son relacionadas a Cristo. El agua y la sangre que salió de tu costado, cosas que están relacionadas a la Biblia. Y tu sangre preciosa que fluyó en la cruz por mí, ya eso ya viene con un mensaje de Dios, o sea, ya relacionado a la salvación, ya relacionado al amor de Cristo. Pero como vuelvo a recalcar algo que Mapi siempre decía, yo esos temas modernos que dicen me abrazó, me besó, no sé ni a quién se refiere. Y los que dicen el Señor, ¿cuál Señor? No sé cuál Señor se refiere, porque hasta los satanistas le dicen a Satanás mi Señor. Entonces hay que saber nombrar a Cristo sin temor alguno. ¿Qué piensas tú, qué concepto tienes de la música actual, la urbana o los trap cristianos? Y pues es un tema en el que realmente no quiero meterme a juzgar mal, ¿no? Porque cada cual adora al Señor como lo siente, ¿no? Y donde sepa que quizá esa alabanza está llegando más al trono de Dios que los que creen que están cantándole al Señor. Porque ahorita viene a mi mente una anécdota cuando decía una anciana en Puerto Rico, que decía ella que ella cantaba. Como cualquier hermano le gusta cantarle al Señor, porque hay gente que nace con el don del canto y otros que no nacen con el don del canto, pero hay hermanos que no han nacido con el don del canto y quieren cantarle al Señor, así canten desafinado o canten como sea. Entonces, esta anciana contaba que en su iglesia había un coro gigantesco de gente que tenía voces excelentes y cantaban, pero precioso, ya con temas bien ensayados, y estaban ahí ellos. Y ella un día le pide a los de la alabanza hermanos
déjenme cantar a mí una alabanza, quiero cantarle al Señor. Y ellos sí que lo escuchaban cantar y decían, no, que se canta mal, hermana, no canta bien, ¿para qué la vamos a dejar cantar? Y que le ven, hermana, si usted no sabe cantar, ¿para qué la vamos a dejar cantar? Nosotros sí sabemos cantar, entonces nosotros somos los que tenemos que cantar aquí, porque somos el grupo de alabanza. Entonces ella se sintió muy afligida y se fue llorando y salió a la puerta de la entrada de la iglesia y se sentó ahí en la entrada, en el suelo, y que lloraba. Y cuando escucha la voz del Espíritu Santo que le habla y le dice, cántame aquí, cántame afuera, no importa, cántame, porque la alabanza que ellos cantan yo no la escucho, tu alabanza yo la escucho. Y esa sí llega a mi trono. Entonces, Amén. aquí el mensaje es de que no todo el que canta bien, y esa alabanza llega al trono. En todo caso, eso es una determinación que ya lo hace Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso yo no me meto a Qué decir bueno. que esto sí está bien o está mal, porque realmente pues el Señor, pues el que Amén. en el trono de su gracia es lo que Él recibe, lo que se le da de corazón, con amor. Correcto. ¿Qué le dirías tú a estas personas que de pronto en algún momento hacen el tema de señalar o criticar, no tan solamente lo que tú haces? Sí. Tú estás cantando con mariachi y tú sabes lo que estás haciendo. Ya, a los que se meten con cualquier siervo de Dios a criticarlo, ¿qué tú le dirías? ¿Qué mensaje le podrías decir? Ay, de verdad que tendría mil cosas que decir, porque son mil cosas que tendría que decir. Ahí sí tendría mil cosas que decir, porque voy a Dentro de lo mencionar, principal que le podrías voy decir. a mencionar a dos personas, porque son públicas. A un cantante excelente que se llama Josie Esteban, que salió del mundo para cantar merengue para Cristo, y cuando llegó a los pies de Cristo cantando su música con merengue inéditos para Dios, mucha gente lo señaló, lo criticó, que el merengue es del diablo, que los que cantan merengue no van al cielo, que por aquí, que por allá. Entonces eso fue lastimando tanto su corazón que hoy por hoy ya no está cantando para Dios, volvió al mundo, volvió a la farándula. Entonces eso es culpa de quién es. Ahí es cuando yo digo, De a los veces hermanos la mayores. iglesia sí es culpable. ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Nosotros no debemos de señalar la adoración de cómo lo está haciendo otra persona, lo que decía, pues no de los que cantan el trap. Yo no tengo por qué meterme en ese aspecto, porque no sabemos si eso sí le está agradando a Dios. Así Porque es. nosotros no decidimos qué es lo que le agrada o no le agrada a Dios. Nosotros, cuando leemos la palabra, nosotros cada uno tenemos que vivir para Cristo y darle lo que mejor sabemos hacer a Dios, y no dañar a los demás, Amén. lastimando sus corazones. Y me dio mucha pena de ver a Josie Esteban, que ya no quiera saber nada de Dios. Y sus cánticos en su momento fueron excelentes, y en cada cumpleaños, en cada evento familiar que nosotros teníamos, poníamos los temas de Dios Esteban. Qué bonito, qué gozo, tan lindo escucharle cantar los temas. Por ejemplo, Raquel Arias, una cantante dominicana que se dedicaba a cantar en típico. Dios la rescata de ese mundo vulgar y de suciedad y todo, y viene y le canta a Cristo con su mismo género musical, pero ella cantaba coros pentecostales y todo, porque en República Dominicana se canta en merengue pentecostal. Entonces, Claro. y así mismo la gente religiosa empezó a atacarla, no, que eso de merengue no se canta, que esto, que no sé qué, que por aquí, se votó y otra vez está en el mundo. Entonces, ¿eso de quién es culpa? No. Entonces nosotros no debemos juzgar con ligereza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos cuando ellos fueron a decirle, mira Señor, por allá están echando demonios en tu nombre, pero no te siguen. Entonces le dijo el Señor Jesucristo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así es. Entonces nosotros no debemos de lastimar a nuestro hermano. ¿Por qué? Por ejemplo, hay mucha gente que quizás pueda cuestionar mi trabajo, pero yo sí he sido muy clara. Yo le puedo cantar a una mamita en su cumpleaños, que hay una canción clásica que nunca falta en una serenata de mariachis. Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. Es una honra a una madre que sabe que se lo están dando con amor. Entonces, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba en el corazón. No tiene nada de malo esa canción, no tiene nada de malo esa letra, porque es una honra a su madre.
Y estoy haciendo mi trabajo sin dañar a nadie, sin lastimar a nadie. No le estoy quitando a nadie nada. Escucha. Es un asunto que yo, como digo, he sido muy clara con la gente que me lleva a mí a trabajar a veces. O mayormente cuando tienen trabajos cristianos, llevémosla a ella porque sabe el repertorio cristiano y sabe cómo hablarle al pueblo de Dios. Y a veces eso me parece como un poco penoso porque la Iglesia de Dios a veces no ha entendido que no se puede llevar a cualquier gente a cantar en el altar. Así es, claro. Porque hay personas que quizá están, como yo le digo, hay gente que está en cosas ocultas quizá. Entonces, por eso uno debe tener ese espíritu de discernimiento para saber a quién está llevando al altar, a cantar a Dios. Entonces, si usted quiere a una persona que le cante música cristiana, busque un mariachi cristiano, netamente cristiano, que se maneje con la cobertura de Dios, que se maneje bajo el orden de Dios. Correcto, qué bueno, mi hermana linda, ha sido realmente un tiempo muy ameno poder compartirlo. Amén. Poder tal vez sacar un poco de la ignorancia a muchas personas que tienen cierta convicción, ciertas cosas por gusto, pero en este caso aquí está la respuesta específica de qué se trata. En todos los ámbitos donde el cristiano esté, tiene que ser un buen embajador. Punto. Así es. Si estoy en la música, estoy en el fútbol, estoy en mariachi, estoy en el canal, estoy en todos lados, debo ser un buen embajador, y eso es la cantora del Rey que en este día ha estado con nosotros. Así que mi hermana linda, ha sido un placer. Amén. Que Dios le bendiga. Unas últimas palabras de pronto para las personas que están escuchando. Amén. Para todo el pueblo de Dios, bendecirlos en el nombre de Jesús. Y que toda bendición de lo alto, como decía el apóstol Pablo, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, porque Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, justamente con Cristo Jesús. Y que no se olviden de que la hermana Eva María León le sigue sirviendo a Dios en todos los ámbitos que usted desee que ella esté presente. Ahí vamos a estar. Oren por este ministerio, oren por mi matrimonio, por mi esposo, por mis padres, y siempre manténganos en sus oraciones, porque eso es lo que nos sostiene a diario. Amén. Y pues eso es lo único que yo les pido, y siempre estamos a la orden, siempre. Porque a Dios nunca le he puesto condiciones, nunca le he dicho que no, jamás le diré que no, porque Él me lo ha dado todo. Me ha dado un hogar hermoso, una familia preciosa, un ministerio especial. ¿Cómo negarme al Señor? Porque Él, como ya me lo dio todo, y yo soy feliz con Cristo Jesús en mi vida. Y agradezco a mi hermano Cristian por la invitación, por tomarme en cuenta y poder hablar de las maravillas del Señor Por supuesto. en su segmento. Y que el Señor lo siga usando como ese instrumento en esta plataforma para que muchas personas sigan conociendo las maravillas de Cristo a través de muchos de nosotros que hemos tenido vivencias tal vez duras o tropiezos quizá en el camino, pero seguimos adelante en Cristo. Así es, justamente el Señor dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Así es. Estamos testificando lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Esto es lo que hace tu nueva identidad. Entonces con nosotros nos vemos en un próximo video. Así que saludos y bendiciones. Amén.